Hola, buen día. Hoy vamos a terminar de ver el método de planeación sistemática de las instalaciones para distribución de planta. Entonces, bueno, nada más para que lo tomen en cuenta, la planeación sistemática de las instalaciones son estas 4 fases. Esta fase, la número 1, fue la unidad número 2 de esta materia, que fueron los métodos para la localización de planta. La segunda fase es la distribución general. Una vez que ya sé en dónde voy a poner mi planta, lo que sigue es identificar en cómo voy a acomodar las áreas o departamentos de la empresa a fin de que ésta sea más productiva. La fase 3 y la 4 es prácticamente la realización del plan que se definió en el paso número 2. Por eso esto no se ve en esta materia. Bueno, pues de hecho ni tendría caso verlo, porque es ya más bien la realización del mismo, ¿no? A lo mejor con un ingeniero civil, con un arquitecto, con un despacho de una empresa de construcción. Esto ya más bien es la realización práctica o real del plan que se generó en la distribución general. Entonces, bueno, nada más para que recuerden, estas son las fases del paso número 2, que es la distribución general. Este es el método de la planeación sistemática de las instalaciones. Entonces, bueno, ya hablábamos acerca de cuáles deben de ser las entradas, comentábamos acerca del flujo de las instalaciones, cuáles deben de ser las necesidades entre las actividades y las necesidades de espacio, que es lo que habíamos visto en la unidad anterior. Entonces, recuerden que tú tienes tus productos que fabricas en tu fábrica, haces un Pareto o más bien un histograma y lo ordenas de mayor a menor y vas a tener 2 clasificaciones, que la primera son los productos que más se fabrican y que por lo tanto requieren una instalación prioritaria, por decirlo de alguna manera, y la F son los productos que se hacen menos, que son más variedad de productos, pero en menos cantidades, y lo que tienes que hacer es una distribución en planta de estos, de la F. Entonces la F, a fin de cuentas, bueno, la clasificación me quedaría de esta manera. El grupo A se analiza, estamos en flujo de materiales, que es el paso 1, aquí está. Entonces, yo voy a analizar el punto A con una gráfica de operación de este proceso, que es esta, la que ustedes ya conocen, donde aquí la instalación tiene prioridad, y luego después una gráfica de operaciones multiproducto, que es la siguiente clasificación, más producción, menos variedad, y luego llegamos al C, que es agrupamiento o selección, que consiste en determinar familias de productos o procesos en común que tienen varios de estos productos. Y finalmente el grupo D, que se analiza con una gráfica desde hasta, que es el insumo para hacer el gráfico el diagrama de relaciones. Entonces, este sería un ejemplo de una gráfica de hasta. Yo tengo mis departamentos y voy indicando cómo se van moviendo para fabricarse. Por ejemplo, en este caso, yo diría que el producto, la materia prima, pasa por la operación A y de ahí pasa a la operación C. Y luego de la operación C pasa a la B y de la B a la D. Por lo tanto, la diagonal principal pues siempre va a estar en ceros. Una vez que yo hago esto, el siguiente paso consiste en determinar el número de viajes o cantidades producidas al mes o al año, porque yo con esto voy a determinar qué par de departamentos son los que tienen que estar juntos. Entonces, por ejemplo, si yo veo este ejemplo hacia grandes rasgos, voy a encontrar que el mayor número de viajes o de cantidades producidas al año es cuando la materia prima pasa del departamento E al departamento F, que son 120 viajes o unidades. Por lo tanto, yo analizo de E a F, que son 120, y luego de F a E, que es el par de actividades, y sería la suma de esta diagonal, y serían 150 viajes o cantidades producidas al mes o al año. Depende de
cómo estemos haciendo el análisis. Quiere decir que el departamento E y el F tendrán que estar lo más cerca posible. Para hacer el diagrama de relaciones, nosotros vamos a utilizar esta categorización de flujos donde lo vamos a representar con las vocales. Entonces, por ejemplo, una relación A significa que los departamentos tienen que estar lo más cercano posible o debe de estar absolutamente necesario lo más cerca uno del otro, que sería la letra A, y su color se representaría en rojo. Luego tenemos la letra E o la vocal E, y aquí la intensidad de flujo es especialmente alta. O sea, no es tan necesario que estén juntos, pero sí importante. Lo voy a representar con el color amarillo y se va a representar con 3 líneas. El A se representa con 4 líneas. Luego viene la I, que es una intensidad de flujo importante. Esta se representa con el color verde y con 2 líneas. La O, que es una intensidad de flujo ordinaria, y la voy a representar pues la voy a representar con un color azul, una línea, y bueno, valdría 1 si le queremos poner número. La I valdría 2, la E 3 y la A 4. La U es una intensidad de flujo sin importancia, o sea, da lo mismo si quedan juntos los departamentos o no, no lleva línea y su valor numérico es 0. Y la X es que la proximidad tiene que ser indeseable, es decir, que conviene que las áreas no queden juntas. Por eso su valor numérico es -1, se representa con una línea quebrada y su color es el café. Por ejemplo, si yo fuera a organizar las áreas de una fábrica, dos áreas que no pueden quedar juntas, por ejemplo, sería el área de calderas, que es donde se pone a hervir el agua para sacar vapor, y porque hay algunas máquinas que requieren vapor para trabajar. Por ejemplo, quiere decir que el área de calderas no debería de quedar cerca del área de oficinas, porque si tú estás en una oficina que está a un lado de un cuarto de calderas, entonces la temperatura va a ser así como tipo el infierno, o sea que va a haber un calor muy alto y eso puede dañar equipos electrónicos como las computadoras impresoras e inclusive pues también la salud de las personas. Por eso ahí sería una relación X. O por ejemplo, en las escuelas, como el caso de las universidades, cuando tú vas a organizar las aulas, nosotros hacemos un análisis de este tipo cuando vamos a empezar cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, si ustedes han sido muy observadores, se van a dar cuenta que no es indeseable o hay una proximidad no deseada de que queden cerca grupos avanzados, por ejemplo, con grupos que acaban de entrar o de propedéutico. Lo ideal es que queden lo más lejos posible. O, por ejemplo, en una fábrica, el área de comedor no es deseable que esté cerca del área de producción, porque, pues, por ejemplo, con los olores de la comida la gente se puede distraer, ¿no? Una relación, por ejemplo, necesaria, que sería como la E o la I, sería, por ejemplo, que los sanitarios estén cerca de la línea de producción, o, por ejemplo, que los sanitarios estén cerca de las aulas. ¿Cómo se determina esto? Con un grupo de personas de diferentes áreas, un equipo multidisciplinario que se va a dar a la tarea, pues, de hacer este análisis. Por eso, la planeación, la distribución de planta, el gráfico de relación de actividades es un poquito cualitativo. Entonces, aquí no hay como una regla que te diga qué tan cerca debe de estar una cosa de la otra, ¿no? Bien. Ahora, para hacer esta clasificación de las letras, lo recomendable es hacer este procedimiento. El grupito D, aquí yo ya lo descompongo en estas áreas. Entonces aquí dice, tengo que identificar cada ruta por áreas de actividad, origen y destino del movimiento, que es esta gráfica. Y luego de ahí, yo voy a tener un par de actividades. Miren, aquí está. Por ejemplo, en este ejemplo, yo les decía que la E y la F daban 150 en flujo de materiales y por eso es la primera columna, la más alta.
Y luego voy a tener cada par de actividades y voy a hacer un Pareto. Y finalmente voy a utilizar, aquí dice una media común, o sea, va a medir lo mismo y voy a hacer mi clasificación. Entonces, lo que se recomienda es que la letra A no sea más del 10% de las rutas más altas. Por eso, si se fijan, si yo saco proporcionalmente qué porcentaje vale cada barrita, esta vale como el 10%. Por lo tanto, esta va a ser mi letra A. Y luego aquí está, ¿no? Y luego las relaciones O, pues también tendría que ser solamente el 10% de los valores más altos. Por eso, la letra O, esto tendría que valer el 10%. La I tendría que valer aproximadamente el 40%, y de esta manera yo determino cuáles son mis relaciones. Una vez que yo realizo este diagrama, Pareto, lo que sigue, pues es ahora sí realizar el diagrama de relaciones. ¿Cómo se hace? Yo voy a poner aquí mis departamentos. Yo aquí tengo hasta la letra F y luego voy a identificar dónde es el cruce. Donde es el cruce es la relación entre las actividades. Por ejemplo, quiere decir que aquí sería la relación entre la actividad B y la E. O el número 2 y el número 5, si lo queremos ver por números. Y luego voy a poner en el diamante del cruce, en la parte superior, el grado de importancia, o sea, la letra. Y en el diamante inferior voy a poner las razones de la importancia. Las razones de la importancia pueden ser estas que aquí se listan. O sea, ¿por qué tiene que estar cerca el departamento A y el E? El B y el E en este ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo me voy a la gráfica, busco B y E. Aquí está B y E. Pues aquí está, es una U. Entonces yo pondría una U. Y pues U significa que no es importante que estén cerca. Por lo tanto, pues no hay razones de importancia. Si yo fuera a analizar E y F, que es el más alto, E y F sería este cuadrante. Y entonces aquí yo pondría la letra A y yo diría que la razón más importante para el flujo, para que estén juntas, perdón, es el flujo de materiales. Eso yo lo pondría con un código y me quedaría de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el análisis de estas actividades. Nótese que, por ejemplo, la letra E sería C y E. Aquí está C y E. La letra E. Y yo digo que es por el flujo de materiales. No tiene que ir toda la lista, obviamente lo necesario. Por ejemplo, ¿por qué es importante que estén cerca? Pues para supervisar y controlar, para tener mejor comunicación con el personal, porque se ocupa el mismo equipo, hay un uso común de actividad de materiales como de archivo, para compartir el mismo personal, uso de los mismos servicios, etcétera. Entonces, yo determino este par de departamentos, por eso dice, hago una lista de departamentos, reviso qué personal tiene que ver con cada uno de los departamentos y los considero para tener aquí hasta sus puntos de vista. Por eso les digo que es un trabajo como de equipo, no es individual. Porque quién sabe qué necesidades hay de cercanía, pues quien hace el trabajo. Y luego finalmente asigno y registro la calificación de proximidad para cada par de actividades, que es lo que ya les mencionaba. Para la necesidad de este espacio, bueno, este es el paso número 3. Me regreso, aquí está. Ese es el diagrama de relaciones. Luego viene el paso 4 y el 5. El paso 4 se refiere prácticamente a cómo determinar cuánto espacio necesito. Ahora, hay varios métodos, están en el material que les compartí, que les he compartido durante el curso, pero a fin de cuentas todos estos métodos para calcular el espacio necesario van a depender de la línea de producción que vas a poner en la planta, de las dimensiones de los equipos, de cómo vas a transportar el material en la planta, entre otros aspectos. Entonces, por eso ahí dice que no necesariamente se ocupa un método,
O sea, puedes hacer el uso de varios de estos. Ya hay métodos que son como muy de sentido común. Por eso aquí les pongo esto, ¿no? Porque también se requiere de un criterio cualitativo o del equipo. Entonces, así es como se determina el espacio. Muchas veces se parte de la experiencia del personal que ya tiene más tiempo elaborando, ¿no? Entonces hay gente que te dice, para esta línea de producción se debe de ocupar tanto espacio porque va a trabajar tanto personal, se requieren estos equipos para mover el material y también se requiere de estas son las dimensiones del equipo. Y luego viene el número 5, y el número 5 es el espacio disponible. Aquí no hay mucho que comentar, pues el espacio disponible, recuerden que es una variable que no es controlable, porque va a estar determinada por las dimensiones físicas del espacio. Entonces, a lo mejor el terreno donde nos vamos a ubicar o la nave industrial que rentamos, porque luego hay empresas que rentan, pues tiene ciertas dimensiones y pues ese es el espacio disponible. Y es como todo, es como pasa en las casas, ¿no? Por ejemplo, tu casa tiene ciertas dimensiones. Esto es lo que tú necesitas, por ejemplo, para la cocina, el sanitario, el cuarto de servicio, de lavado y otras cosas. Y lo que tienes que hacer es con esa información, pues hacer tu distribución de las áreas. Por eso el siguiente paso es el número 6, es el diagrama de relación de espacios. ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es, ahora sí, cada área, identificarla o acomodarla dentro del área que hay. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Yo voy a dibujar un rectángulo o un triángulo con las dimensiones que yo obtuve del número 4 y luego las voy a unir con las líneas que me dio el diagrama de relaciones. Entonces, por ejemplo, recuerden que cada código se representa con unas líneas y yo las voy a unir. Entonces, por ejemplo, esta a lo mejor sería la calle, este es mi terreno disponible y entonces yo digo que hay una relación una relación I entre el área 1 y el área 3. Yo voy a dibujar el área 1 y el área 3 y voy a unirlos con dos rayitas. O, por ejemplo, deben de estar cerca, así de ley, es muy necesario, el área 5 y el área 6. Por eso yo voy a dibujar los bloques y voy a unirlos con 4 líneas. Esto es, por eso les digo que es un método muy gráfico. ¿Qué es lo que sigue? Pues una vez que yo ya hice este dibujo, voy a tener que agruparlo o es como un rompecabezas, no, voy a unir las áreas. Miren, aquí está la 9 y la 10, aquí quedó la 8. Los voy a unir de manera que tengan ya un acomodo, pues como más uniforme, que sería como este rectángulo. A este yo le voy a llamar mi diagrama de bloque inicial, pero como tengo que fijarme en las dimensiones del área o del terreno, pues entonces a lo mejor tendré que hacer algunas adecuaciones y me queda esta distribución de bloque final, donde si se fijan, por ejemplo, el área 6, yo la había acomodado de este lado, pero aquí tengo un hueco, entonces quiere decir que el área 6 me conviene pegarla de este lado y luego entonces empiezo a hacer mis acomodos de las áreas. Y me quedaría de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio para que identifiquen cómo se hacen estos acomodos. Dime, Daniela. No sé si soy yo, pero no veo tu pantalla. ¿No ves mi pantalla? Yo tampoco, No. Toño, no se ve. ¿Y por qué no me lo habían dicho? ¿Desde qué momento no la ven? Desde las 8 de la mañana. Claro que desde las 8 de la mañana no. Aquí está. Pues necesito que me digan en qué parte nos quedamos. En la 2, en la 13. ¿En la qué? En Aquí. la diapositiva. Ah, sí. Bueno, yo les decía que las áreas se clasifican en en estas áreas, de acuerdo con los porcentajes, es un Pareto, y cada par de actividades va a quedar determinado en una letra.
Entonces, por ejemplo, quiere decir que la relación EF es la más alta, por lo tanto esa va a ser mi letra A. Y luego así le hago con la E, con la I, pero nada más deben de recordar que, por ejemplo, la relación A o la clasificación A no debe de ser más del 10% de las rutas más altas. Las rutas más altas serían estas, ¿no? Quiere decir que el 10% sería este. Por lo tanto, yo lo voy a dejar como la letra A. El grupo más grande tiene que ser el I, y ese va a ser aproximadamente el 40% de las rutas y así sucesivamente. La U, pues son las áreas que no tienen nada en común porque no hay flujo. Es como si yo, por ejemplo, quisiera poner en una universidad dónde debe de estar ubicados servicios escolares. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a servicios escolares? Por lo general los maestros y los alumnos, pero el personal administrativo casi no va. Entonces sería como una relación U, o sea, da lo mismo si quedan juntos o no. Yo les decía que entonces se hace el diagrama de relaciones, que es este diamante, donde yo pongo los departamentos o las actividades y luego voy a identificar sus cruces y en el diamante superior voy a poner la letra o grado de importancia y en el diamante inferior voy a poner las razones para la importancia, que puede ser esta lista que aquí tengo. Y luego me va a quedar de esta manera. Entonces aquí yo determino la letra de acuerdo con este diagrama, con este Pareto, y voy a identificar cuál es la razón. Abajo voy a poner la razón de la importancia. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando no hay relación, pues no hay razón de la importancia, queda en blanco. Pero, por ejemplo, cuando sí hay, voy a poner por qué. Les decía que no necesariamente tengo que poner toda esta lista, sino las que voy a ocupar. Y luego, les decía que vienen las necesidades de espacio. Hay varios métodos, están en el material que ya les he compartido, pero no necesariamente se tienen que utilizar todos. Mucho parte de la experiencia o de las dimensiones de la maquinaria que vas a utilizar, como ya les había dicho. Luego está el espacio disponible. Ya les mencionaba que es una variable no controlable y que obedece a las dimensiones reales del terreno o la planta en donde te vas a ubicar. Y con eso tú vas a hacer tu diagrama de bloques. Yo les decía que vas a dibujar un bloque. Cada bloque va a ser un área de las que vas a acomodar y le vas a poner unas líneas. Los vas a unir por líneas. Las líneas deben de seguir este código. Sí. La relación es una letra A, yo le voy a poner 4 líneas y significa que tienen que ir lo más cerca posible. Yo les decía que en este ejemplo, el departamento 5 y el 6 tienen que quedar lo más cerca posible, por eso están unidos con 4 rayitas. La línea quebrada significa que la relación es indeseable en la X. O sea, ¿qué quiere decir? Que el departamento 11 y el 12 no deben de quedar juntos. Y yo tengo que indicar 8 y 30. ¿Por qué no deben de estar juntos, no? Y luego yo voy a hacer mi diagrama de bloque inicial, es decir, voy a acomodar mis bloques de manera que yo ya tenga un acomodo más real a el terreno de la planta o el terreno de la nave industrial. Entonces, en este ejemplo, yo las estoy acomodando de esta manera. Por ejemplo, el 11 y el 12 es indeseable. Si se fijan, aquí está el 11 y hasta acá está el número 12, ¿no? Y luego, de acuerdo con el terreno, con las dimensiones, yo voy a hacer la distribución de bloque final, que es esta que tiene colores. Y si se fijan, aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy acomodando los departamentos en el área que tengo disponible, de manera que cubra con las necesidades de espacio, pero que no se desperdicie nada del espacio de la planta. Por eso les decía que aquí el 9 y el 10 deben de estar lo más cerca posible y también el 8, aquí están. Y el 6, como aquí me queda un hueco, voy a pasar una parte de esta área para acá, que sería esta, y luego ya nada más lo recorro. El número 2 lo paso a un ladito, no sucede nada. 2 y 7 no tienen relación, pero 2 y 1 sí tienen, y 2 y 6, por eso está bien la ubicación aquí del número 2.
Y lo que yo les decía, el 11 y el 12 no deben de quedar juntos, por eso el 11 y el 12 quedan aquí alejados lo más posible. Y esta sería mi distribución de bloque final. Y esto es lo que yo le voy a dar al arquitecto o a la empresa constructora para que con estas determinaciones ellos ya hagan los planos finales de la planta. ¿Sí me explico? Este es el insumo para los planos de una planta. Ahora, ese es el paso número 6. Aquí está, que es el diagrama de relación de espacios. Y luego viene el paso 7 y el 8. De hecho, el 7 y el 8 no es otra cosa más que cuáles son las condiciones modificadoras o limitaciones prácticas. Es decir, este diagrama ya al final se tiene que ajustar considerando algunos aspectos. Por ejemplo, el primero de ellos es los métodos para el manejo de materiales. O sea, por ejemplo, ¿por dónde voy a mover el material? Y si es necesario que tenga que hacer algún movimiento en este diagrama, lo tendría que realizar. El otro es cómo voy a almacenar y en dónde, qué condiciones debo de tener. El tercero son las condiciones del lugar. Por ejemplo, a lo mejor las características del terreno, o por ejemplo que es un lugar donde llueve y a lo mejor esta área no puede quedar de este lado y tengo que girarlo como si fuera un espejo. Y luego las características del edificio, que ya es pues cómo tiene que ser el techo de la planta o de la nave. La carga del piso, es decir, si yo voy a poner maquinaria pesada, el piso debe de tener ciertas características. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero el edificio de laboratorios de la universidad tiene un piso que tiene un ancho o una profundidad como de casi medio metro. O sea, son unos bloques de cemento de medio metro, y esto es porque como ahí hay máquinas colocadas, el piso tiene que ser lo suficientemente resistente para que cuando las máquinas trabajen no vaya a fracturar el piso. A eso se refiere la carga de piso. Luego el espaciamiento entre columnas, el tipo de ventana, las paredes, las puertas. Y puede haber casos en que tengas que hacer un cambio a esta distribución por esas características. O, por ejemplo, las áreas auxiliares y de mantenimiento, lo que vimos la clase anterior acerca de los sanitarios y otras áreas de uso común. Las necesidades del personal, dónde vas a poner vestidores, comedores, entre otras cosas. La seguridad se refiere, pues, obviamente a que la distribución no debe de ser peligrosa para el personal que ahí labora, sino que tiene que favorecer la salud de los trabajadores. Luego están los procedimientos y controles, es decir, cómo voy a planear la producción y si la ubicación de la planta me va a ayudar. Luego la evaluación de planes alternativos, que es el 9, que es ya prácticamente el último paso. Yo voy a obtener, aquí está, es el número 9, son los planes alternativos. Entonces yo lo que tengo que hacer es evaluar este esquema de nueva cuenta con el equipo bajo estos factores para ver si es la mejor opción. Entonces, por ejemplo, yo tengo que identificar, esto es muy importante, si podré hacer alguna expansión de la planta y si la distribución que propongo me lo va a permitir. O, por ejemplo, si el manejo de materiales va a ser el mejor, la utilización del equipo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso lo debo de tomar en cuenta. Sí, la seguridad en la planta, entre otras cosas. Son los factores que yo debo de tomar en cuenta para evaluar planes alternativos. Y luego, para hacer esto de la evaluación de los planes, yo puedo utilizar el método de factores cualitativos, que es el plan, que es el método que vimos en la unidad número 2, uno de los métodos. Entonces, yo aquí tendría el diagrama, por ejemplo, la propuesta A. Esta sería una propuesta y puedo tener varias. Entonces, por ejemplo, sería mi propuesta A, mi propuesta B, la C y la D.
yo identifico cuáles son los factores que voy a tomar en cuenta. Facilidad de expansión, lo que yo les decía, algunos de estos puntos, yo le doy un peso y hago una calificación ponderada. Y obviamente el plan que tiene el puntaje más alto es el que elijo, en este ejemplo sería el A, y ese es el que yo voy a mandar a, les decía que a un despacho o a una empresa o al arquitecto o al ingeniero civil que se va a encargar de la elaboración de planos y la realización de la obra. Ya finalmente, cuando se ven estos temas, es importante que conozcan una guía breve sobre cómo distribuir oficinas, porque las oficinas es un área no productiva, en el caso, por ejemplo, de las fábricas, pero sí necesaria. Entonces, aquí está una guía breve que les puede servir. Viene en este material que les compartí y está extraída de un libro que son normas, como ya les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo recomendable cuando vas a hacer una distribución de oficinas? Bueno, lo primero es que los escritorios deben de mirar hacia la misma dirección. No sé si me explico. Y dice que debe de evitarse que estén de frente a frente por la distracción. Hay fábricas, si tú te fijas en las fábricas por lo general, los escritorios en las oficinas ven hacia el mismo lado. Es como una escuela, como si fuera un salón de clases. ¿Esto por qué se sugiere? Porque así evitas pues, que la gente esté de frente a frente y se distraiga. El número 2, pues se refiere a las áreas abiertas, donde, por ejemplo, es como una oficina grande, hay varios escritorios, y aquí lo que te proponen es que sean filas de 2 para evitar distracciones y conflictos. Y luego el número 3 es que si están en fila los escritorios, pues debe de haber una distancia de al menos 1,83 metros de distancia entre el frente de un escritorio y el frente del que está atrás, que sería como la esfera del movimiento, ¿no? De la persona. Luego el número 4 es que si hay filas de 2 o más y la salida es pequeña o nada más está para un lado, pues debe de haber una distancia de 2,13 metros de distancia entre el frente de un escritorio y el frente del que está atrás. Esto para que en caso de que, por ejemplo, alguien quiera salir o haya una salida de emergencia, la gente pueda salir de la manera más rápida y segura y no como tropezándose, chocando con las sillas o los escritorios de otra persona. Y luego también aquí está esta propuesta, que si los empleados se sientan de espalda a espalda, entonces debe de haber un mínimo de esta distancia entre las sillas. Los pasillos internos dentro de las áreas de escritorios deben de tener este ancho. Si ustedes vienen aquí en Ingeniería Industrial y ven los cubículos de mis maestros, van a encontrar que hay un pasillo largo donde están las puertas de ellos. Bueno, pues ese pasillo mínimo debe de tener de ancho, aquí está, de 0,91 a 1,5 metros. Y luego también están los pasillos intermedios, cuáles son sus dimensiones, los pasillos principales, la luz natural, pues debe de estar sobre el hombro izquierdo detrás del empleado. Fíjense, esto es algo que la gente luego desconoce, pero por ejemplo, tú no debes de tener un escritorio donde la luz le dé de frente, la luz natural, o sea, la luz de las ventanas, la luz del sol, sino que lo ideal es que entre por el hombro izquierdo detrás del empleado. O por ejemplo, los espacios, cuando es un trabajo de oficina secretarial así tal cual, bueno, pues estas son las distancias que debe de haber entre cada uno de los escritorios. Si son cubículos, oficinas privadas, estos son los metros cuadrados que debe de tener cada oficina. Y finalmente, cuando es una oficina privada, como el caso de la mía aquí en la escuela, esta sería la dimensión mínima sugerida. Y entonces es lo que dice, si el ocupante va a tener que tratar con gente o grupos de 8 personas, esta sería la dimensión, que sería como la salita de juntas que está en mi oficina. Y bueno, con esto yo termino la explicación del método. Lo que yo quiero hacer mañana es uno de los ejercicios que les dejé en la tarea, en el entregable, para que vean qué sencillo es hacer esto. Yo les subí ayer un software, son unas plantillas de Excel, yo se las subí para que las descarguen y las instalen en su Excel, para que también usemos
este software para hacer distribución de planta y vean qué fácil es. Y pues esto sería de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? No, profe. ¿Alguien más? No, todo bien. Bueno, este video y el material yo se los voy a subir a la plataforma para que lo revisen. Y recuerden los entregables que tienen pendientes. Uno de ellos tiene que ver con la exposición que van a realizar sobre el equipo para el manejo de materiales. Yo ya les subí unos materiales que les pueden servir de guía para hacer sus exposiciones. Ahí viene también qué es lo que se va a evaluar. Y pues consideren estas entregas de esta unidad. Si no hay ninguna duda, entonces sería todo de mi parte y yo les agradezco su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Por nada, bien. Te encargó el video, Javier. Hasta luego. Sale, nos vemos.